Muy buenos días, señor Juan José Payé. También un saludo muy cordial a los radio oyentes de Radio Sin Patrones y del programa Sin Patrones. Señor Izarra, la ministra de Vivienda permanentemente anda señalando que es mentira la denuncia que hacen ustedes, también los dirigentes de la FENTAF, en el sentido de que la ministra pretende privatizar el agua. Y ella ha señalado, entre comillas, de manera categórica, que una cosa es concesión y otra cosa totalmente diferente, privatización. Y Sin seguramente patrones. usted tiene la respuesta para darle a la ministra. Bueno, vea, al parecer la ministra es una persona que o trata de confundir o es una persona que no conoce el significado del tema de privatización, porque la concesión es una modalidad de privatización. Así es. Si bien es cierto que a través de la privatización se entregan toda la gestión, toda la propiedad de una institución pública a un operador privado, mediante la concesión, lo que se hace es entregarse a un operador privado la gestión por un lapso de 25 a 30 años, tal como establece el decreto legislativo. En buena cuenta, las municipalidades que operan 49 servicios dejarían de administrar los servicios de agua potable. En el caso, por ejemplo, de la EPS Hilo, en el caso de TEAPAR de Arequipa, en el caso de la empresa de agua potable de Moquegua, ya no serían las municipalidades, sino sería un operador privado quien va a hacer esta gestión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la ministra en el decreto legislativo 1620, no sé si no ha leído o qué es lo que está pasando, habla claramente. Para los efectos, dice, de la presente ley, en el artículo 2, la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento comprende servicio de agua potable, 1, 2, servicio de saneamiento en los ámbitos rural y urbano, ¿no? Sin Y patrones. habla en el artículo 2, fuentes, sistemas y procesos que comprenden los servicios de agua potable y saneamiento. Fuentes, sistemas y procesos que comprenden. Y habla que las fuentes de abastecimiento de agua son los cuerpos de agua natural. Bueno, hasta ahí está bien, hace un desarrollo en este artículo, ¿no?, del conceptual de lo que significan las fuentes, de lo que significan los sistemas y los procesos. Pero aquí lo grave es que en el artículo 110, precisamente cuando habla sobre el tema ya de quiénes son los que están encargados de la promoción de la inversión privada en los servicios de agua potable y saneamiento, dice: los gobiernos locales, en el ámbito de su jurisdicción, están facultados para otorgar al sector privado la explotación de los servicios de agua potable y saneamiento mediante cualquiera de las modalidades de asociación pública-privada, la realización de una o más fuentes, sistemas y procesos establecidos. A través del decreto legislativo 1280, que es vamos a decir, la ley del sector saneamiento, se hablaba de privatizar las empresas de agua, pero con el decreto legislativo 1620 se ha integrado en una sola palabra lo que es la gestión, lo que es la empresa de agua, más la fuente de agua. Es decir, por ejemplo, vamos a poner en Arequipa, cuando se privatice SEDAPAR, no solamente van a privatizar la gestión, la distribución de agua, no, sino también van a privatizar la captación de agua, es decir, Sin patrones. donde capta el río Chini. Entonces, esto es lo que la señora ministra no quiere reconocer y trata de confundir a la población y cree que nosotros somos tontos útiles, pues me refiero a la población en general, porque los trabajadores también somos usuarios y por eso es esta preocupación que tenemos, ¿no? Claro. Ella misma declara públicamente que no vamos a concesionar como si eso fuera una gracia. Y en el decreto legislativo habla que se va a entregar a través del asocio público-privado. En buena cuenta, lo que va a pasar es que un operador privado se va a encargar de las empresas de agua potable. Decreto legislativo 1620, artículo 6, inciso 3, dice, señor Luis Izarra, promover las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos, así como otros mecanismos de participación pública-privada en los servicios de agua potable y saneamiento. Es decir, la cosa está clara.
Así es. Ella cree, que la ministra, que los medios de comunicación del interior del país son, digamos, tan serviles como son los medios de comunicación de Lima, que prácticamente es el jefe de su redacción o de comunicaciones del ministerio, le entrega las preguntas al periodista para que le hagan las preguntas que ella va a resolver, ¿no? Entonces, realmente es vergonzoso porque ella está desconociendo la capacidad de análisis que tiene la prensa a nivel nacional, ¿no? Y yo sinceramente le agradezco que usted, por ejemplo, haga mención a este artículo sexto, donde se habla claramente cuáles son los procedimientos, las formas, las maneras, cómo se va a hacer la concesión o la privatización. Porque una vez la palabra privatización y tiene varias modalidades. Y si la ministra no quiere reconocer, que vaya a la fuente que, por ejemplo, habla del Banco Mundial, cómo ellos caracterizan la privatización, la concesión, el joint venture, el asocio público-privado, que son modalidades de privatización. Así es. El artículo 110, señor Luis Izarra, de este decreto legislativo que vale la pena citar, dice: los gobiernos locales en el ámbito de su jurisdicción están facultadas para otorgar al sector privado la explotación de los servicios de agua potable y saneamiento. Sin patrones. Mediante cualquiera de las modalidades de asociación pública-privada. Lo dice claramente, ¿no? Claramente, sí. Y además habla de una o más fuentes. Así es. Pueden comprometer, digamos, a un río, o dos ríos, a una represa. Esas son las fuentes de agua de las que se abastecen, porque en la ciudad el agua no aparece por obra y gracia de las empresas de agua, no aparecen en los reservorios, en las plantas de tratamiento, sino que las empresas captan agua de una fuente. En el caso, decía, por ejemplo, de Arequipa, que yo recuerde, es el río Chili, y es el río Chili se abastece incluso de las represas que hay en la parte alta. Igualmente en Hilo, por ejemplo, en la planta ITE y en otros sitios, ¿no? Entonces, van a privatizar todo eso. Mire, aquí en el Perú ya hubo una primera, digamos, prueba de lo que ha significado esta modalidad de concesión. La empresa de agua potable de Tumbes, en el año 2005, se entregó en concesión a un operador argentino. Y ellos decían de que se invertía porque no había dinero y que el operador privado, esta empresa argentina, iba a traer recursos. Pero eso fue mentira, porque en buena cuenta el gobierno peruano entregó cerca de 8 millones de soles como una donación. Luego, el gobierno peruano se hizo un préstamo de un banco alemán, la KfW, y este banco entregó otra cantidad de millones. En total, el gobierno peruano entregó 87 millones a esta empresa privada para que opere. Encima de eso, las tarifas de agua se incrementaron en el orden del 500%. No contentos con eso. 500%. 500%. Porque el operador privado no viene a prestar un servicio, viene a hacer un negocio. Así es. Viene a hacer un comercio de lo que significa el servicio de agua potable. Así es. Entonces, por eso nosotros ahora en las empresas de agua hablamos de usuarios. En los bancos hablan de clientes. Y por eso es que también en Tumbes ya no eran usuarios, sino eran clientes. Y en estos últimos tiempos nos quieren acostumbrar a que digan, no, yo soy cliente. Nosotros no somos clientes, somos usuarios de las empresas, de estos servicios públicos, de estos servicios básicos, elementales. Para Señor la vida. Izarra, la ministra pretende privatizar la totalidad de las empresas de saneamiento pública que tenemos en el país. Las 50 empresas de agua, que 49, ahorita en estos momentos 48. Sin excepción de nadie, de ninguna. Sin excepción de ninguna. Por eso también han pretendido durante los últimos años hacer una sola empresa por cada región. O querían hacer una empresa de Tumbes, Piura y parte de Chiclayo, de tal manera de que haya un mayor atractivo a los operadores privados. Entonces,
la señora ministra trata de confundirnos. Pues no voy a privatizar, voy a concesionar. Pero es, como diríamos en el sur, es la misma chola, pero con diferente pollera. La concesión es una modalidad de privatización. Y ahora la ministra ha salido en los diversos medios de comunicación hace unos días diciendo: ha fracasado el modelo de gestión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Hasta ahí le podríamos dar algún crédito, que sí, hay un fracaso. Sin embargo, esta señora ministra mantiene a todos los funcionarios que son responsables de la ineficiente gestión del agua en nuestro país, y que durante la gestión de la actual ministra, pero por ejemplo, durante el periodo 2011 al 2023, el Ministerio de Vivienda dejó de ejecutar juntamente con los gobiernos regionales y los gobiernos locales más o menos la cantidad de 41.000 millones de soles por una ineficiente ejecución en el presupuesto público. Es decir, se asignó presupuesto al Ministerio de Vivienda y no se ejecutó. Y a fin de año tuvieron que devolver. Por eso, del año 2011 al 2023 son 41.000 millones. Dinero suficiente que hubiera alcanzado para cubrir las famosas brechas que ahora reclaman. Eso es el operador privado. Si sacamos la cuenta, ¿cuánto van a invertir el operador privado? Solamente la inversión privada en todo esto para cubrir las brechas significa el 30%. El resto de esos 100.000 millones que habla la ministra, 70.000 millones tendrían que cubrirse o a través de tarifas o a través de inversión pública. Así es. Señor Izarra, la ministra que va a ser interpelada el próximo viernes en horas de la mañana en el Congreso de la República, además ha señalado que en realidad el único propósito que ella tiene es fortalecer el servicio de agua potable, y ha señalado que la única diferencia que existe entre el decreto legislativo 1280 con relación a la 1260 es que se amplía en la 1260 la cantidad de años de concesión. ¿En cuántos años quiere concesionar la ministra las empresas de agua potable que tenemos en el país? Se va a entregar en un orden de 25 a 30 años. Yeah. Y dice, y al final dice, ¿no? Y si es factible, se entregarían las obras que se construyen, o sea, por parte del operador privado, se entregaría digamos, a la empresa pública. Pero aquí lo que han hecho, podríamos ver este tema en el artículo 114, donde se modifican los plazos de los contratos de suministros. Mire, una cosa era la concesión, era la privatización, que seguía un procedimiento a través de Proinversión, y Proinversión hacía las licitaciones, las convocatorias. Ahora lo va a hacer directamente el Ministerio de Vivienda a través de contratos de suministro, de abastecimiento de agua potable, que están siendo de 20 a 25 años. Y el suministro de tratamiento de aguas residuales, que antes era máximo 6 años, ahora lo están subiendo a 25 años, indicando que podría incorporar la infraestructura y equipamiento a los activos de las CPS y los gobiernos regionales. Una cosa que llama la atención, señor Izarra, la del artículo 114.4 del decreto legislativo 1620, y también es una pregunta del pliego interpelatorio que va a tener que responder la ministra, es la siguiente. No he tenido la posibilidad de leer el artículo en el texto completo, pero aquí lo tengo. Dice: finalizado el periodo de contrato, es decir, con el concesionario, ¿no?, el prestador de servicio de agua potable y saneamiento podría incorporar la infraestructura y equipamiento a sus activos según lo que establezca el reglamento. Claro. Mire, ¿eso dice? Eso dice, podría. Increíble. Podría, o sea, aquí esto es increíble, ¿no? O sea, si el operador privado dice no me da la gana, o sea, no lo va a hacer, cuando deberá incorporar. O sea, aquí lo que está haciendo la ministra y los privatizadores que están en el Ministerio de Vivienda es darle todas las facilidades, todas las gangas a los operadores privados. Y aquí, señor, también lo grave en este artículo es que
se habla de contratos de suministros, o sea, no va a venir un operador especializado en agua y saneamiento. El vendedor, por decirle, perdóname el ejemplo, el vendedor Molientes de la esquina, si tiene recursos económicos, podría hacer un contrato de suministro de abastecimiento de agua potable por 20 o 25 años, o un contrato de suministro de tratamiento de aguas residuales por 25 años o por 30 años, ¿no? O sea, y todas las obras que ellos construyan podría incorporar. O sea, antes, para hacer todo este procedimiento, para que exista una concesión, una privatización o una tercerización, Proinversión seguía todo un procedimiento. Todas estas cosas se han discutido en la Comisión de Vivienda del Congreso de la República, pero ahora, a través de las facultades que le dio el Congreso al Ejecutivo, se ha saltado todo ese procedimiento y están pretendiendo, ¿no? Y ahora le escuchaba decir esta mañana, a través de un medio de comunicación de la ciudad de Lima, que dice, en el BRAE no tienen agua, porque si se aprobara el proyecto de ley 5636 que está en el Congreso, ya estaríamos dándole agua. Lo que está haciendo en estos momentos la señora ministra es viajar a las diversas regiones del país a comenzar a colocar la primera piedra y obras que se entregarán de acá 5 años, 7 años, y ella dice, ya hemos bajado las brechas y hemos reducido la cantidad de gente que no tiene agua. Eso también es mentira, porque lo que están haciendo es iniciar obras que de acá a un tiempo se estará culminando, si realmente van a tener el presupuesto para culminarlas, porque estamos acostumbrados a que los ministros comiencen obras y nunca se terminen, ¿no? Así es. Señor Izarra, un par de preguntas finales. Aunque el tema evidentemente es importante y es deber y responsabilidad también de los periodistas y comunicadores sociales que estamos interesados en el futuro de nuestro país, denunciar precisamente lo que pretende la ministra de Vivienda. Señor Izarra, hay un proyecto de ley del que ustedes están pidiendo también su archivamiento. Me refiero al proyecto de ley 5636, que revisando ayer en qué condición está, bueno, ya no es solamente un proyecto de ley, ya está en condición de dictamen, que pudiera fácilmente a pasar al Pleno del Congreso de la República para ser aprobado. ¿En qué medida este proyecto de ley que hemos hecho referencia favorece a este objetivo de la privatización del agua en el país? Claro, lo que pasa es que en julio del año pasado el Ministerio de Vivienda, el Ejecutivo, presentó este proyecto de ley 5636. En el Congreso de la República se enviaron a 2 comisiones, a la Comisión de Defensa del Consumidor, que ya tiene un dictamen favorable, y a la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que debería ser la comisión principal. Lo que ha hecho la ministra, buscando sus aliados, que son los congresistas de la bancada fujimorista, Renovación Popular, es hacer aprobar este proyecto de ley en esa comisión, pero falta, y ha pedido que se exonere del dictamen de la Comisión de Vivienda, ¿no? Y está presionando. ¿Cómo se estaba demorándose la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso de la República? Porque sigue todo un procedimiento. Lo que hace la ministra es, cuando se dan las facultades, es promulgar el decreto legislativo 1620, que los dos se complementan. En buena cuenta, casi es lo mismo, ¿no? Entonces ahora está pidiendo que se apruebe este decreto legislativo, este proyecto de ley 5636, que viene a complementar el decreto legislativo 1620. Y bueno, entonces en la comisión, como le digo, en la Comisión de Defensa del Consumidor, se ha aprobado sin ningún debate de la ciudadanía, de los usuarios, así es, absolutamente nada. En cambio, en la Comisión de Vivienda ha habido todo un debate donde ha participado el Ministerio de Vivienda y no ha sustentado adecuadamente por qué, digamos, se pretende privatizar el agua. Además, han participado el Colegio de Ingenieros, los dirigentes de la FEDTAP, de la Federación, y otros especialistas, ¿no? De comités de usuarios también, y varios dirigentes, y donde se ha llegado a la conclusión que, privatizar el agua
es convertir pues en un negocio al agua, ¿no? Cuando realmente es un derecho humano. Así y es. nosotros hemos pedido que se archive este proyecto de ley y además el decreto legislativo 1620 se derogue, ¿no? Esa es nuestra posición y por eso es que al día de ayer hemos cursado comunicaciones a cada uno de los congresistas para que sean conscientes de lo que se está ocurriendo, ¿no? Y que se debería censurar a la ministra por estos procesos de privatización y además por todos los actos de corrupción que hay, ¿no? Este viernes 17 que ella se presenta, por eso también juntamente con diversas organizaciones aquí en la ciudad de Lima se está convocándose a un plantón en el frontis del Congreso a fin de que los congresistas sepan de que no estamos de acuerdo con el decreto legislativo 1620, el proyecto de ley 5636 y además estamos pidiendo que se censure a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento porque ella es la defensora de los Rolex y todas estas cosas que incluso ella dijo de que se había comprado un reloj Bamba Rolex allá en la China por defender a la actual presidenta. Así es. Señor Izarra, finalmente, ¿alguna expectativa a sabiendas de cómo está la composición del Congreso? ¿Alguna expectativa de que la censuren? ¿O ocurrirá lo mismo como ocurrió con la censura, entre comillas, de la ministra de Energía y Minas, donde la que propuso la censura, la representante de la bancada de Perú Libre, ese día ni siquiera votó por la censura, increíblemente? Y finalmente, ¿quiénes van a asegurar o quiénes van a hacer imposible la privatización del agua en el Perú, señor Izarra? Lo escuchamos finalmente y muchas gracias por atender el llamado de Radio Sin Patrones. Bueno, quiero agradecerle en primer lugar a usted, señor Juan José Payé, por darnos la oportunidad de dirigirnos a una inmensa cantidad de radioescuchas de este medio de comunicación Sin Patrones. Asimismo, decirle que quienes vamos a hacer posible de que se retroceda en estos intentos de privatización, que es la continuación de varias normas que se viene dando desde la época del señor presidente, y este sería, digamos, el zarpazo final que pretenden dar los privatizadores y convertir el agua en una mercancía. Son los frentes de defensa de los usuarios, son las organizaciones de los asentamientos humanos, los asentamientos de mujeres y hombres de las diversas asentamientos humanos que hay en el país, sobre todo en el sur del Perú, en Arequipa, en Juliaca, en Moquegua, en Tacna, Cusco, Puno, a quienes estamos haciendo un llamado. Y con respecto al tema de si tenemos alguna expectativa, nosotros pensamos que los congresistas tienen que ponerse la mano al pecho. De lo que se trata es del agua, que tiene que ver con la salud, con la vida mismo de los peruanos. No es lo mismo privatizar una empresa eléctrica que una empresa de agua. No es lo mismo privatizar la empresa telefónica con la empresa de agua. Nosotros podemos prescindir de la energía eléctrica y podemos vivir. Podemos prescindir de los teléfonos y podemos vivir. Podemos prescindir incluso de los vehículos y podemos vivir, pero no podemos vivir sin agua. Entonces, por eso es que nosotros creemos que debe existir el servicio de agua potable y alcantarillado en el Perú en manos públicas, pero eso sí, no el statu quo. Nosotros apostamos por empresas modernas, eficientes, que realmente atiendan debida y adecuadamente a los usuarios y que cubra esas brechas que faltan, y que los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el mismo gobierno se pongan la mano al pecho y eliminen toda la corrupción que existe en el sector. No en vano, el contador de la General de la República ha manifestado pues de que en el país anualmente son millones de recursos que se pierden en corrupción. Son exactamente 268 millones de soles al país que le ha costado entre el 2023, ¿no? Y entonces, por pérdidas similares por corrupción. Entonces, esto es lo que tiene, sobre lo cual la ministra Pérez de Cuéllar no quiere tratar con los trabajadores
siendo el sector del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes los que contribuyen con el mayor perjuicio económico por temas de corrupción. Hago un llamado a todos los ciudadanos a que nos movilicemos este 17 en nuestras regiones, hagamos plantones en frente a las empresas para decirle que no estamos de acuerdo con la privatización y tampoco con la corrupción. Muchas gracias al señor Luis Izarra Delgado, secretario general de la FENTAF, amigos oyentes.